Muy buenas tardes. En este video hablaré sobre la membrana plasmática y su transporte a través de la membrana. ¿Qué hace exactamente? La membrana plasmática no solo define los límites de la célula, sino que también le permite interactuar con su ambiente de forma controlada. Las células deben excluir, absorber y excretar varias sustancias, todas en cantidades específicas. También deben ser capaces de comunicarse con otras células, identificándose y compartiendo información entre ellas. Para realizar esta función, la membrana plasmática necesita lípidos, los cuales crean una barrera semipermeable entre la célula y su entorno. También necesita proteínas, que participan en el transporte a través de la membrana y en la comunicación celular, y carbohidratos, que se unen a lípidos y proteínas y ayudan que las células se reconozcan entre ellas. Los principales componentes de la membrana plasmática son los lípidos, las proteínas y grupos de carbohidratos que se unen a algunos de los lípidos y proteínas. Un fosfolípido es un líquido compuesto de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato. El colesterol, otro lípido compuesto de cuatro anillos de carbono fusionados, se encuentran junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana. Las proteínas de la membrana pueden extenderse parcialmente dentro de la membrana plasmática, atravesarla por completo o estar unidas a su cara interna o externa. Las proteínas son el segundo componente principal de las membranas plasmáticas. Existen dos categorías importantes de proteínas de la membrana: integrales y periféricas. Los grupos de carbohidratos están presentes solo en la superficie externa de la membrana plasmática y están unidos a proteínas, formando glicoproteínas, o a lípidos, formando glicolípidos. Las proporciones de proteínas, lípidos y carbohidratos en la membrana plasmática varían entre los diferentes tipos de células. Sin embargo, en una célula humana típica, las proteínas representan alrededor de un 50% de su composición en masa. Los lípidos representan el 40% y el 10% restante proviene de los carbohidratos. Transporte a través de la membrana. El transporte celular es el intercambio de sustancia a través de la membrana plasmática, que es una membrana semipermeable. El transporte es importante para la célula porque le permite expulsar de su interior los desechos del metabolismo. También el movimiento de sustancias que se sintetiza como hormonas. Además, es la forma en que adquiere nutrientes mediante procesos de incorporación a la célula de nutrientes disueltos en el agua. Las vías de transporte a través de la membrana celular y los mecanismos básicos para las moléculas de pequeños tamaños son el transporte pasivo. Recuerden, no usa energía. Permite el paso molecular a través de la membrana plasmática a favor del gradiente de concentración de mayor a menor concentración. Hay cuatro mecanismos de transporte pasivo. Osmosis, transporte de moléculas de agua a través de la membrana plasmática mediado por proteínas específicas, aquaporinas, y a favor de su gradiente de concentración. Difusión simple, paso de sustancias a través de la membrana plasmática como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares. Difusión facilitada, transporte celular donde es necesaria la presencia de un transportador para que las sustancias atraviesen la membrana. Ultradifusión o diálisis es el proceso de transporte pasivo. El agua y algunos solutos pasan a través de una membrana por efecto de una presión hidrostática. El movimiento es siempre del área de mayor presión al de menos presión. Transporte activo. No usa energía, es un mecanismo celular por medio del cual algunas moléculas pequeñas atraviesan la membrana plasmática con un gradiente de concentración, es decir, desde una zona de baja concentración a otra de alta concentración, con consecuente gasto de energía. En la mayor parte de los casos, este transporte activo se realiza a expensas de un gradiente de hidrógeno. También, dentro del transporte activo, lo más importante, hacemos referencia al transporte activo primario, bomba de sodio y potasio, eh, donde se encuentra en todas las células del organismo. En cada ciclo consume una molécula de ATP y es encargada de transportar 2 iones de potasio que logran ingresar a la célula al mismo tiempo. Bombea 3 iones de sodio del interior al exterior de la célula, ya que químicamente tanto el sodio como el potasio poseen cargas positivas. Transporte activo secundario. Es el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana celular, tales como los aminoácidos, la glucosa, cuya energía requerida para el transporte deriva del gradiente de concentración de los iones. Transporte en masa. Las macromoléculas o partículas grandes se introducen o expulsan la célula por dos mecanismos. Endocitosis. La endocitosis es el proceso celular por el cual la célula se mueve hacia su interior, moléculas grandes o partículas. Este proceso se puede dar por evaginación, invaginación o por mediación de receptores a través de su membrana citoplasmática, formando una vesícula que luego se desprende de la membrana celular y se incorpora al citoplasma. Existen tres procesos. Pinocitosis consiste en la ingestión de líquidos y solutos mediante pequeñas vesículas. Fagocitosis consiste en la ingestión de grandes partículas que se engloban en grandes vesículas que se desprenden de la membrana celular.
Endocitosis medida por receptor o ligando. Es de tipo específica, captura macromoléculas específicas del ambiente fijándose a través de proteínas ubicadas en la membrana plasmática. Exocitosis. Es una expulsión o secreción de sustancias como la insulina a través de la fusión de vesículas con la membrana celular. La exocitosis es el proceso celular por el cual las vesículas situadas en el citoplasma se fusionan con la membrana citoplasmática liberando su contenido.